Muy buenas noches, maestro. Vamos a tener que exponer en esta ocasión sobre el tema ¿qué es un proyecto de investigación? Los integrantes de mi grupo es mi compañera Cintia Liliana, mi compañero Eule y mi persona. Para poder iniciar con esta exposición, voy a dar pase a mi compañera Cintia. Bien, para continuar con el tema de exposición, vamos a hablar acerca del proyecto de investigación. Para ello, vamos a tener que preguntarnos primero sobre qué es un proyecto y luego lo que es una investigación. Pues un proyecto nos dice que es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al problema o de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. En cambio, investigación es el proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder por una pregunta o hipótesis y así obtener nuevos conocimientos y profundizar en los que ya existen. En conclusión, para los dos, uniéndole ya en este tema, nos dice que es una iniciativa científica y académica que se lleva a cabo con el propósito de generar nuevos conocimientos, resolver problemas o ampliar la comprensión de una área específica, que implica la utilización de metodologías y técnicas apropiadas para el campo de estudio. Entonces vamos a ver para ello elementos de proyecto de investigación. En estos elementos, según Sampieri, tenemos el planteamiento del problema, que nos dice que consiste en identificar y definir claramente el tema o problema de investigación que se aborda en el proyecto. Entonces tenemos los objetivos de investigación que establecen las metas y propósitos del estudio, mientras que el marco teórico nos dice que proporciona el contexto teórico y conceptual para el análisis. Y la hipótesis o preguntas de investigación. ¿Qué son la hipótesis? Son afirmaciones tentativas que se formulan con base en la revisión de literaturas existentes y que se pretenden responder o investigar. Y la metodología describe el enfoque y procedimiento que se utilizan para llevar a cabo el estudio, incluyendo la selección de muestra y métodos de recolección y análisis de datos. En el análisis de datos vamos a involucrar la recopilación de información relevante y su posterior análisis, utilizando técnicas y herramientas apropiadas. En los resultados y conclusiones, pues tenemos que son los hallazgos y respuestas obtenidas a partir del análisis de datos. Y las referencias bibliográficas son las fuentes consultadas y citadas según cada informe. Pues tenemos el planteamiento y fundación teórica de la investigación. Pues el planteamiento o fundación teórica de la investigación, según Sampieri, es una etapa clave en el proceso de investigación. Esta etapa consiste en establecer las bases teóricas que sustentan el estudio y en definir claramente el problema de investigación. ¿Qué nos implica esto? Nos implica revisar la literatura existente sobre el tema de investigación. Como para ello podemos identificar las ideas y conceptos claves que se han desarrollado en el campo y comprender cómo se relacionan con el problema de investigación. Entonces podemos ver los propósitos de la investigación. Pues el propósito de la investigación es generar conocimientos nuevos y contribuir al avance del campo de estudio, que tiene como objetivo principal responder preguntas, resolver problemas y ampliar el entendimiento sobre un tema específico. Que vemos ahí cuatro propósitos comunes, que tenemos: describir, explicar, predecir y controlar. El propósito de escribir, pues nos dice que la investigación puede tener como propósito las características, fenómenos o situaciones específicas, que nos implica recopilar información detallada y precisa sobre el tema de estudio. Explicar, la investigación puede tener como propósito las causas o relaciones entre variables, que nos implica identificar los factores que influyen en un fenómeno o evento particular.
En cambio, en predecir, la investigación puede tener como propósito resultados o tendencias futuras, que nos implica utilizar datos y análisis estadísticos para hacer predicciones basadas en patrones y tendencias pasadas. En controlar, pues la investigación puede tener como propósito evaluar la efectividad de intervenciones o políticas, que implica diseñar estudios experimentales o cuasi experimentales para evaluar el impacto de una intervención o tratamiento. Le doy pase a mi siguiente compañera. Muy bien. Ahora vamos a ver acerca de lo que es la variable de estudio. En este caso tenemos lo que es la variable independiente, que viene a ser la cual manipula y controla el estudio, o sea, durante el proceso del estudio, ¿no? Ya que en esta se considera como la causa o el factor que afecta a otras variables. Por ejemplo, en un estudio sobre el efecto de la alimentación en el peso corporal, la alimentación sería la variable, lo que es la variable independiente, ya que esta va a manipularse para poder evaluar el impacto de lo que es, en este caso, el peso corporal, ¿no? ¿Y cuál sería la variable dependiente? La variable dependiente sería por ejemplo, con qué se mide o qué se va a observar, ¿no? Para poder así determinar si es afectada por la variable independiente. Esta variable es considerada como el resultado o el efecto de la variable independiente, siguiendo un ejemplo anterior, como es, por ejemplo, el peso corporal sería la variable dependiente, ya que se va a medir para poder determinar si es influenciada por la alimentación o no. Tenemos lo que es la metodología de la investigación. El diseño de investigación es la estrategia general que se va a utilizar para poder abordar el problema de la investigación y así poder responder a las preguntas planteadas, ¿no? Por ejemplo, en estos ejemplos de diseño de investigación son el experimental, el cuasi experimental, el descriptivo, el correlacional, el cualitativo, entre otros. ¿Qué es el muestreo en este caso? El muestreo viene a ser el proceso de selección de una muestra representativa de la población objetivo que es, en este caso, para el estudio, ¿no? El tamaño y la forma en este caso viene a ser, por ejemplo, la selección de la muestra, ¿no? Los cuales van a variar según el diseño de investigación que se escoge o que vamos a seguir, ¿no? Y los objetivos del estudio también. La recolección de datos va a implicar la obtención de información relevante para el estudio. Aquí podemos incluir métodos como encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de documentos, entre otros, ¿no? ¿Qué es el análisis de datos? Aquí el proceso es organizar, examinar y extraer conclusiones de los datos recopilados, ¿no? Pueden implicar el uso de técnicas estadísticas, análisis cualitativos, el software de análisis de datos, entre otros. La interpretación de resultados va a consistir en analizar los resultados obtenidos a partir del análisis de datos y relacionarlos con los objetivos y las hipótesis planteadas en el estudio. El diseño de investigación. Acá tenemos el diseño experimental, el diseño cuasi experimental, el diseño descriptivo, el diseño correlacional, el diseño longitudinal y el diseño transversal. El experimental va a buscar establecer una relación entre causas y efectos, ya sea pues no en relación a lo que son las variables. Aquí se va a utilizar comúnmente, por ejemplo, un estudio de laboratorio. En lo que es el diseño cuasi experimental, aquí se utiliza cuando no es posible asignar aleatoriamente los participantes a los grupos, como en estudios de campo o investigaciones con grupos ya existentes. El diseño descriptivo, aquí se va a recopilar datos a través de observación, encuestas, entrevistas, lo cual pues no se analizan para poder obtener una descripción detallada del tema de estudio. El diseño correlacional, en este diseño se busca establecer la relación entre dos o más variables, pues aquí se mide con magnitud y la dirección de la asociación entre las variables, ¿no? Pero pues obviamente no se va a establecer una relación casual, ¿no? El diseño longitudinal, aquí se utiliza para poder estudiar cambios y tendencias a lo largo de un tiempo, ¿no? El diseño transversal aquí mayormente se utiliza para poder obtener una instantánea, por ejemplo, un resultado de una población o un fenómeno específico en este caso. Y pues he mencionado algunos ejemplos de estos diseños de investigación. Ya también sabemos que existen otros tipos de diseño, pero he seleccionado estos para poder dar un pequeño ejemplo.
Sujetos y muestreos. Los sujetos humanos son individuos que van a participar en un estudio, pues lo cual van a proporcionar datos a través de encuestas, entrevistas, ¿no? Aquí los sujetos humanos deben ser tratados éticamente y se deben seguir pautas y regulaciones específicas para poder organizar su bienestar y protección. Los sujetos o animales, ¿no? En este caso, en algunos estudios se utilizan animales como sujetos de investigación para poder comprender ciertos aspectos biológicos, fisiológicos o de comportamiento. El uso de sujetos animales también está regulado por pautas éticas y se deben formar medidas para garantizar su bienestar. Los sujetos inanimados. En estos casos de estudios, los sujetos de este estudio pueden ser objetos o fenómenos inanimados. Por ejemplo, en un estudio de física, los sujetos van a ser materiales, instrumentos y sistemas físicos. En cuanto al muestreo, este proceso de selección de una muestra representativa de la población objetivo para el estudio. Tenemos también lo que es el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio viene a ser que puede ser que presente muestreo, por ejemplo, estratificado o muestreo por conglomerados. Y en cambio, en el no aleatorio, aquí, este, los sujetos se seleccionan de manera no aleatoria, ya que los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? La elección de este método de muestreo dependerá de varios factores, como la naturaleza del estudio disponible y el objeto de investigación. Muy bien, ahora voy a dar paso a mi compañero, quien va a dar métodos y técnicas de investigación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la manera cómo se debe hacer las investigaciones y las técnicas que se deben utilizar dentro de esos métodos. Los métodos de investigación. Un método viene a ser una ruta en la cual te vas a guiar para poder lograr o alcanzar el objetivo de tu investigación. Para ellos existe el método científico, que viene a ser el proceso sistemático que involucra desde la observación hasta la formulación de teoría. O sea, en este método se va a poner a detalle todo el proceso de una investigación. Empieza el investigador desde la observación, luego la formulación de hipótesis que vienen a ser las posibles respuestas de tu estudio de investigación, luego ya vienes a comprobar mediante la experimentación, o sea, vas a comprobar, vas a manejar, vas a manipular tu variable, lo vas a comprobar para luego de ello recopilar los datos que has obtenido de esa experimentación para luego formular la teoría que corresponda a esa investigación. Luego está el método deductivo, como su nombre lo dice, vas a deducir de las partes generales a lo específico. O sea, este estudio abarca de que tú vas a suponer de lo general a lo específico, o sea, vas a poder predecir los resultados anticipadamente mediante una idea, un panorama que te das de manera global. Un ejemplo es que podemos pensar de que todos los seres humanos somos seres mortales. Eso es una suposición de manera general que yo tengo como investigador, pero para poder deducirlo eso si es verdad o es falso, vamos a comprobarlo mediante casos específicos. Un caso de ello es que Carlos, Pedro y Erika son seres mortales. Entonces, estudiándolo eso, investigando eso, si es que esas personas son mortales, vamos a poder llegar a la regla general que todos los seres humanos son seres mortales. Luego está la parte contraria del método deductivo, que es el inductivo, que viene a ser las partes observaciones que se dan de maneras específicas para poder llegar a conclusiones generales, para poder llegar a resultados de manera general. Es un caso contrario a lo deductivo, donde tú vas a estudiar tus elementos de manera específica. Podemos decir que Juan, Ana, Lucy y Ariel son personas mortales, pero ¿cómo tú lo vas a llegar a conclusiones? Estudiándolo a estos elementos. Pueden ser variables, ¿no? Estas personas vas a manipularlo para poder llegar recién a una conclusión general donde vas a decir que todos estos seres humanos son seres mortales. Luego viene el método analítico, donde se descompone los fenómenos en partes para poder estudiar sus elementos y relaciones.
O sea, si tú tienes un fenómeno, un objeto a investigar, lo que tú vas a hacer es, en este ejemplo, como observamos, tengo un hexágono. Para poder yo analizarlo, ver de qué se compone, tengo que dividirlo sus elementos que lo compone para poder estudiarlo pieza por pieza y así poder llegar a una conclusión. Al analizarlo, al estudiarlo estos elementos pieza por pieza, ya viene a ser un método analítico donde analizas estos elementos que lo componen a cierto fenómeno. Luego viene el método histórico, donde vas a examinar eventos pasados para comprender su desarrollo y causas. Este es muy importante, donde este método tú te vas a basar a antecedentes que ya se han desarrollado durante todo el periodo de la historia para poder conocer desde su origen hasta la actualidad, donde tú deseas investigar como investigador, ¿no? Valga la redundancia. Luego el método experimental, donde tú como investigador vas a manipular, vas a controlar la variable que vas a estudiar para poder llegar a una conclusión. Vas a poder llevarlo a un laboratorio o mediante los procesos de la investigación que se da para poder llegar a una conclusión general. Luego, para ello, todos estos métodos se tiene que utilizar las técnicas de investigación para poder llegar a un resultado final. Dentro de estas técnicas está la entrevista, que vienen a ser conversaciones estructuradas o no estructuradas para obtener información directa de los participantes. Cuando hablamos de conversaciones estructuradas dentro de una entrevista, es cuando el entrevistador plantea anticipadamente sus preguntas para poder luego llevarla hacia el entrevistado para poder formularle esas preguntas. Cuando estamos hablando no estructuradas, las entrevistas no estructuradas, es cuando el entrevistador improvisa, ¿no? En ese momento, cuando en el lugar de los hechos, en el campo ya formula sus preguntas de acuerdo a cómo va la secuencia de la investigación. Son preguntas improvisadas que se dan dentro de ese momento, pero cuando hablo improvisadas, que vaya de acuerdo en relación al estudio que se tiene en mente. Luego, otra técnica aplicada dentro de esos métodos son la recopilación o sea, las encuestas vienen a ser la recopilación sistemática de datos a través de cuestionarios estructurados. Las encuestas vienen a ser un conjunto de preguntas que se hacen de manera ordenada para que los encuestados puedan responder las preguntas de acuerdo a la objetividad del estudio. Luego otra técnica es la observación, donde aquí el investigador sí o sí tiene que hacer el registro directo de los comportamientos o las situaciones que dan ciertos fenómenos. Tú como investigador no puedes enviar a terceras personas para que observen por ti, porque no vas a tener la secuencia o de repente la información necesaria que tú como investigador necesitas. Luego viene el análisis documental. Esta técnica consiste en una revisión y análisis de todos los documentos relevantes para la investigación. Todos los informes, las tesis que se hayan dado anteriormente o de repente documentos que son de manera confiable, ¿no? Que te pueden servir para que tú puedas llegar a dar con el objetivo de tu investigación. Ahora, ¿qué procedimientos necesito como investigador para poder llegar a una conclusión de mi investigador? Primero vamos a definir el problema, que es un paso sumamente importante, porque si tú como investigador no planteas bien tu pregunta, tu problema, tus resultados prácticamente no van a ser válidos. La clave aquí es la definición del problema para poder, luego de ello, hacer una revisión de la literatura. Vas a hacer una revisión de todos los informes que se han hecho anteriormente, de toda la información documentaria que existe en relación a tu investigación. Luego de ello vas a hacer la formulación de hipótesis
que vienen a ser las supuestas preguntas que tú te vas a hacer en relación al problema que tú tienes planteado. Luego de ello, vas a ver el diseño de la investigación. Si es que tu investigación es de un tipo, de un enfoque cualitativo, si es que vas a describir datos, vas a describir fenómenos, o de repente vas a hacer de un tipo de investigación cuantitativo, donde vas a utilizar datos numéricos, o vas a hacer la parte estadística en los análisis de tus datos que tú has recolectado. O de repente es una investigación mixta, donde hay datos cuantitativos y datos cualitativos. Luego de ello, vas a seleccionar la muestra. De la población que tú obtienes, vas a recolectar o vas a seleccionar una pequeña, un pequeño fragmento de la población que viene a ser la muestra, la cual te va a brindar la información que tú necesitas como investigador. Luego de ello, que tú seleccionas la muestra, vas a recolectar los datos. Cuando hablo de recolectar datos primarios, es cuando tú vas a recolectar los datos, la información directa que la muestra te brinda. Puede ser mediante, como ya mencioné, la entrevista, la encuesta, la observación. Y ahora, cuando hablamos de la recopilación de datos secundarios, es cuando tú ya te guías a información ya que va de manera fuera ya de los datos primarios, ¿no? Vale decir lo que son los informes, las tesis, los estudios que se han hecho anteriormente, que vaya en relación a tu investigación. Luego de ello, obtenido esos datos, vas a validar tus instrumentos de medición para luego aplicar la técnica de recolección de datos, que ya hemos hablado, que puede ser una encuesta, una entrevista, y luego, posterior a ello, vamos ahora a analizarlo con los datos cualitativos o los datos cuantitativos para poder llegar así a una interpretación de los resultados de tus análisis de la información que has obtenido. Luego de ello, vas a presentar los resultados de tu investigación, vas a llegar a las conclusiones y recomendaciones para que finalmente el investigador elabore un informe final, para luego de ello pasar por una editorial, una revisión del informe final ya culminado, para que ya como paso final se publique o se difunda mediante las redes sociales o de repente mediante las bibliotecas todo el estudio de la investigación que se ha hecho. Ahora, todos estos procesos que hemos hablado, dentro de esta secuencia, de todas estas actividades que tú has realizado, vas a tener la temporalización de tu investigación. La temporalización viene a ser la planificación o la organización de todo el tiempo que tú te has llevado desde que has iniciado la investigación hasta la finalización del estudio. Vas a poder tú plasmarlo mediante semanas, meses, de repente años ha durado tu investigación, desde el planteamiento del problema hasta la evaluación final o la publicación de tus resultados. O sea, tú vas a anotar detalladamente toda la secuencia mediante un cronograma. Luego ya viene el presupuesto de la investigación. En toda investigación que se hace, todo investigador maneja un presupuesto que pueden ser los recursos humanos, los recursos materiales, la parte logística, o quizá los servicios adicionales que se ha hecho, ¿no? O gastos en transportes, para que al final tengas un total de todo tu presupuesto que tú has llevado en relación a tu investigación. Luego ya vienen los resultados y las conclusiones esperadas. Ahí tenemos un pequeño mapa donde nos detalla todo el proceso metodológico que se lleva a cabo durante tu investigación, desde los resultados esperados hasta los resultados finales que tú como investigador te has planteado desde un